Le informo que enfrió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la relación de su gobierno con el de Guatemala, cuando a su llegada a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, defendió al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, de los señalamientos hechos por la Fiscalía Especial de Guatemala en el marco de la investigación que lleva a cabo contra la constructora Odebrecht por presunta corrupción. Gustavo Petro dice que persiguen a su ministro los intereses que él persiguió como cabeza de la llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Incluso esta mañana también reaccionó a esa noticia el propio Departamento de Estado de Estados Unidos a través de Brian Nichols, el secretario asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien por Twitter dijo: "Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala". Y continúa: "Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala". Ambas naciones, Colombia y Guatemala, llamaron a consultas a sus respectivos representantes diplomáticos. La Cancillería de Guatemala llamó a consulta a su embajador en Bogotá y mediante un comunicado lamentó que las autoridades colombianas hayan politizado un asunto legal. Vamos a ampliar con más reacciones. En Bogotá se encuentra Fernando Ramos. Gusto saludarte. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Así es, con el paso de las horas se complica aún más esta tensa relación diplomática entre Colombia y Guatemala. Y todo por cuenta de que la Fiscalía de ese país anunció que está investigando al hoy ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por actuaciones suyas entre 2013 y 2017, cuando hizo parte de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Según la Fiscalía, Velásquez habría propiciado algunos acuerdos que beneficiarían a exintegrantes de la firma brasilera Odebrecht, investigada por corrupción. Velásquez, mediante un comunicado, ha dicho que durante toda su vida pública ha actuado apegado a la ley, que no ha sido notificado de ninguna investigación y que además su sello es la lucha contra la impunidad, lo que fue respaldado de inmediato por el presidente Gustavo Petro, que está en Davos, Suiza, marco del Foro Económico Mundial, y quien ha dicho que no va a permitir este tipo de acciones por parte del gobierno de Guatemala. Eso dijo Petro al respecto. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Gabriela, el presidente Gustavo Petro, desde la noche de ayer, llamó a consultas a su embajadora, y lo propio hizo también el gobierno de Guatemala, que esta mañana, mediante un comunicado, calificó como un exabrupto la decisión del gobierno colombiano. Ha dicho, como tú señalabas, que se está tratando de convertir un caso penal jurídico en algo político, y dijo que no habían sido notificados por las vías diplomáticas, por las vías de Cancillería, y que hacía un llamado para que Colombia rectificara su posición. Lo cierto es que esto ha desatado todo tipo de reacciones políticas y también en la opinión pública de apoyo en los sectores cercanos al gobierno, especialmente de casi todos los ministros del gobierno de Petro, a Iván Velásquez, y de sectores de la oposición que están diciendo que el gobierno colombiano debe respetar las decisiones de la justicia en Guatemala, que son entidades que son ramas del poder con independencia, y que el presidente Petro se extralimitó al calificar esta situación y salir en la defensa del ministro de Defensa, Gabriela. ¿Qué dice el propio aludido en este caso, Fernando? Pues hace pocas horas hizo una declaración a través de su cuenta en Twitter diciendo que agradecía el respaldo del presidente Petro, y como te decía, ha dicho que no actuó en oposición a la ley mediante las acciones que tuvo cuando era integrante de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que todo estuvo apegado a la ley y que no ha sido notificado oficialmente de ninguna investigación o requerimiento por parte de la Fiscalía de Guatemala, Gaby.